Los videojuegos son realmente una pérdida de tiempo. Hoy hablaremos de este gran tema en particular. Soy Yaren y creo que soy una persona que de verdad puede hablar de este tema, ya que le dediqué mucho tiempo a los videojuegos y me gustaría dar como mi historia o contar mi historia sobre todo esto y cómo así influyó los videojuegos en mi vida en su tiempo. Hoy en día lo sigo jugando, pero no de tal manera como lo hacía antes. Ahora es más como un hobby, diversión, realmente diversión. Y cómo realmente dejar los videojuegos, de dejar de pasar tantas horas en los videojuegos, realmente cambió la forma en que veo las cosas. Bueno, todo esto empezó desde muy chiquito. Yo amaba los videojuegos, era un niño que le gustaba todo el tema de computadoras, todo el tema de subir de nivel, la competitividad en cada videojuego. Y me acuerdo que desde muy chiquito empecé con el juego de, era en ese tiempo de un gorila, Donkey Kong, si mal no me equivoco, de Mario. O era otro juego de Donkey Kong que lanzabas barriles, algo así. Y pues pondré un ejemplo acá en el video. Y pues empecé con eso primero. Me gustaba mucho pasar los niveles y fue así como fui avanzando. Me gustaron mucho más. Lo paraba jugando. En ese entonces no tenía una computadora en sí propia mía. Era como que una computadora prestada de una tía o algo. Y me metía a jugar mucho ahí. Y bueno, después de esto tuve mi primera computadora. Y acá es donde empezó todo. Empecé a descargar. Bueno, mi computadora no era tan buena. Pero empecé a descargar juegos como lo que era Tarzan en ese tiempo. Y pasaba muchas horas jugando. Igual a mis padres de igual manera no les gustaba que pasara mucho tiempo. Y pues hasta ahí era como que algo controlado. Hasta que llegó un momento en la pandemia 2020, ya que avanzó mucho, que diariamente jugaba como unas 8 o 12 horas diarias, ya que en ese tiempo las clases eran virtuales, el COVID y todo eso. La verdad me afectó mucho físicamente, alimenticiamente también, ya que no comía por jugar a veces y no había como ese control, que alguien me controlaba. Y pues la verdad yo en ese tiempo ya tenía 16 años. Era cosa mía, era decisión mía tomarla. Y pues fue que en ese año jugué demasiado. Y también fue en ese tiempo que tomé mayor conciencia sobre las cosas. Ya que después de ahí, 2 años después de todo ese juego, dije, no me gustaba la forma en que yo me veía físicamente. Así que tomé una decisión y también fue gracias a por parte de mi padre que él nos sacaba a correr, ya que la inactividad que teníamos por este tiempo en el COVID era mucha. Y pues teníamos un patiecito en la casa y salíamos a correr interdiario o a veces 3 veces a la semana y así. La verdad fue un hábito que se fue formando y pues a mí no me gustaba como que correr, decía, no, ¿para qué correr y todo eso? Y al final como que me empezó a gustar. Y ahí es cuando ya mi padre no corría y yo empecé a correr solo a veces. También por motivos que paraba sentado mucho tiempo en la computadora, me dolía la espalda baja. Y yo cuando corría, ese dolor me aliviaba demasiado. Y también fue por esas formas que empecé a correr más. Y ya de ahí empezó más con el ejercicio. El gimnasio me salvó la vida, por así decirlo. Empecé más a ir al gimnasio, a cuidar más mi alimentación. Y la verdad yo era una persona muy flaca. Y esto del gimnasio me salvó mucho la vida. Empecé a disminuir mis horas de juego, ya que esto del gimnasio también me ocupaba 2, 3 horas al día. En el sentido de ir hasta allá, entrenar o pasar un tiempo, ¿no? 3 horas, no digo que 3 horas entreno seguido, 1 hora y media a dos. Y pues bueno, fue algo que marcó desde ahí un comienzo a las cosas que yo quería hacer.
Y desde ahí empecé a dictar más cosas en mi vida. Y sentí que esto de los videojuegos de verdad me quitaba mucho tiempo. Porque jugaba también, pero no era tantas horas como las que hacía. Pero igual me quitaba mucho tiempo a las metas verdaderas que quería hacer. En realidad, por lo que yo jugaba muchos videojuegos es por un sueño que yo tenía, que era ser profesional en el juego que jugaba mucho, que en ese tiempo era Fortnite. Pero por cosas del destino, lamentablemente la desventaja que yo tenía era mucha, ya que en el juego del Fortnite la conexión a internet era muy mala y pues ahí necesitas tener una muy buena conexión a internet y en mi caso no era así y pues ese juego depende la mayoría de eso y dije, sabes, esto va a seguir así, no voy a poder destacar o ganar estos, porque la verdad sí me consideraba bueno, pero lamentablemente fue eso la razón también por lo que me alejé. Y después de todo esto, el gimnasio, las metas que me puse, vi una gran mejora en mí. Y me puse a pensar y ser consciente de que esto de los videojuegos te quita mucho tiempo en la vida. Si realmente no tienes una meta tal cual. Como hay streamers, hay jugadores profesionales, pero son pocos, ¿no? Y pues bueno, fui más realista en eso, ya que yo era muy competitivo, me gustaba mucho competir y pues decidí subir niveles en la vida real y no en el juego. De verdad, actualmente ya voy por terminar mi carrera. Actualmente tengo 20 años. Ya voy por noveno ciclo. Me falta un año más. La verdad, el físico que tengo hoy en día me gusta mucho. No es un gran físico que digamos, pero es un físico que estoy muy alegre de haberlo conseguido con esfuerzo. Con esfuerzo. Y pues, la verdad, añadí muchos hábitos más a mi vida, lo que es la lectura, lo que es el aprender inglés, nuevos idiomas. Y pues, la verdad, no hubiera aprendido todo eso si hubiera seguido con el ámbito de los videojuegos. Y yo sigo jugando videojuegos. Lo hago por diversión, por hobby, con amigos. Porque antes lo hacía muy competitivamente, quería vivir de eso. Pero mi realidad era otra. Y me adecué a esa realidad. A veces la gente dice que lucha por tus sueños, hazlo, no importa si tienes tal desventaja y todo eso. Y a veces hay que saber rendirse y ver la realidad como es. Y pues yo vi la realidad como era. Era imposible ser un buen jugador con las cosas que yo tenía. Y sí, lo sé, hay excepciones, hay gente que triunfa igualmente y todo eso, pero ese no era mi caso. Y pues bueno, espero que les haya gustado mi historia. Y no te olvides de dejar un like, no olvides de dejar un comentario y suscríbete. Muchas gracias, nos vemos.